Aquí comenzamos el capítulo número 6 del libro. Se llama Dificultades y Problemas 1, del padre Gabriel Amort. El libro es Gabriel Amort en Radio María, Diálogo con los oyentes. Recuerden que yo soy Hugo Ramón Zamorano Sánchez, su lector, y recuerden inscribirse a mi canal en YouTube, que es bajo mi nombre, Hugo Ramón Zamorano Sánchez, y también darlo a conocer, para que la gente también se beneficie de este conocimiento y glorifique a Dios, así como también los diferentes podcasts que tenemos. ¿De acuerdo? Y los que quieran pueden unirse a una membresía o ayudar con un poco a través de PayPal. Vamos a iniciar esta lectura. Dificultades y problemas 1. Los diferentes métodos de los exorcistas. La ayuda de un psiquiatra creyente. La diferencia entre una enfermedad mental y un disturbio maléfico. Las diversas reacciones a un exorcismo. El error en el diagnóstico. Las causas de un mal maléfico. La colaboración activa de la persona afectada por un maleficio. La ayuda de los familiares y de los grupos de oración. La importancia del perdón para la liberación. Las peregrinaciones como medio para volver a acercarse a Dios. Está de más decirlo, pero esto es lo que contiene este capítulo, así que vamos a continuar con la lectura. A continuación abordaremos varios problemas que no son fáciles de resolver. En general, los casos que se nos presentan a nosotros los exorcistas no son nunca fáciles, a no ser que desde el principio podamos distinguir que no hay ninguna influencia maléfica. Esto sucede afortunadamente muchas veces. En estos casos basta alguna buena palabra o alguna recomendación o insistir en que la persona haga una buena confesión o que marque el inicio de una verdadera conversión, una que sí lo encamine a una vida de gracia alimentada por la constante oración, la frecuentación de los sacramentos, la lectura de la Biblia, y en efecto, pues hoy en día, lamentablemente, vivimos en un mundo en el que la ignorancia religiosa es grandísima y en el que incluso los preceptos sagrados como los 10 mandamientos son violados sin que casi se den cuenta. Uno de los objetos y objetivos además fundamentales y principales que el exorcista ha de tener siempre presente es el de llevar a las personas a Dios, conduciéndolas a que vivan en una intensa vida cristiana. Pero cuando se presentan casos sospechosos de posesión, empieza entonces un compromiso serio. Por lo general, se comienza con el examen. En estos años, gracias a haber fundado la Asociación Internacional de Exorcistas, he tenido la oportunidad de conocer a varios exorcistas italianos y extranjeros. Son muchos los que vienen aquí para asistir a la asamblea anual, pero también hay muchos que vienen en pequeños grupos, quizás para asistir a exorcismos, para simplemente hablar o para obtener un parecer o comparar los métodos que empleamos con los suyos. Así he observado que cada quien tiene sus propios métodos y sus propias experiencias y costumbres. He tratado de aprender y he aprendido mucho, pero no siempre he imitado. Es más, diría que muy rara vez lo he hecho. Yo pertenezco a la escuela del Padre Cándido y hay varios exorcistas u otros sacerdotes que vienen a asistir a mis exorcismos, precisamente para ver cuáles eran los métodos del Padre Cándido. Generalmente he notado que como base de partida se adoptan estos dos procedimientos. Existen aquellos que antes de empezar a exorcizar a una persona entablan con ella una larga conversación y le hacen un largo interrogatorio y después, si es el caso, comienzan los exorcismos. El segundo procedimiento es el de empezar casi de inmediato. Hay un breve interrogatorio, pocas preguntas y luego se comienza con los exorcismos. Alguien como el padre Cándido no hubiera podido ayudar a tantas personas. Él llegaba a exorcizar entre 70 y 80 personas en una mañana, en caso de que hubiera tenido que hacerle un interrogatorio a cada una de ellas. Normalmente yo veo que aquellos exorcistas que tienen pocas personas para atender y que por lo tanto cuentan con mucho tiempo, pueden permitirse el lujo de hacer antes un amplio interrogatorio. En cambio, los exorcistas que tienen una larga fila por atender necesitan agilizarlo más. Ya he dicho que el exorcismo no sirve solamente para liberar a la persona, sino que también tiene la función, y esto es lo primero que se hace, de establecer un diagnóstico. He afirmado además, y con esto estoy contradiciendo lo que han dicho varios expertos en el tema,
que es necesario el exorcismo para verificar si hay una presencia del demonio. Antes del exorcismo, cualquier fenómeno que pueda suceder no nos da la certeza de la presencia del demonio. Solo la da el exorcismo. Aquí en Roma somos por ahora 9 exorcistas. Todos tenemos largas filas por atender y por lo tanto todos necesitamos verificar deprisa si hay necesidad de proceder a realizar exorcismos, aunque solo sea con fines diagnósticos o si por el contrario no es necesario. Yo naturalmente uso este método. En este campo la experiencia, pero también la gracia y sobre todo la fe son decisivas a la hora de obtener la liberación e igualmente para comprender si se está ante un caso de posesión diabólica o ante uno de un disturbio diabólico. Los verdaderos casos de posesión diabólica siguen siendo contados, aunque van en aumento. Son en cambio muy frecuentes los casos de trastornos causados por el demonio. También para estos el Nuevo Catecismo dice claramente que se puede llevar a cabo el exorcismo. ¿Sobre qué se debe informar antes de proceder a un exorcismo? En general, las personas que van a donde está el exorcista han ido antes a donde están los médicos. Y en efecto, si se tienen problemas, lo primero que hay que hacer es ir al médico. Las personas que no ven ningún resultado en años, y esto sucede muchas veces, lamentablemente se dirigen a los brujos, a los magos o a los cartománticos. Es en este punto en donde la situación empeora. Después, por alguna razón, se enteran de que existen esos extraños sacerdotes que se llaman exorcistas. Y entonces es cuando vienen a visitarnos. Por lo tanto, si la persona que viene a mí no ha ido primero al médico, yo la invito a que vaya, porque normalmente el problema puede depender de causas naturales. Los casos que dependen de causas maléficas son contados. Primero yo le echo un vistazo a las cartillas clínicas y me informo sobre el diagnóstico o diagnósticos de los médicos y verifico si existe una convergencia en los diagnósticos y averiguo cuáles han sido los tratamientos y cuáles han sido sus efectos. Esto es importante. Puede ocurrir a menudo que el exorcista no le preste la necesaria atención a las pruebas o a las indicaciones de los médicos y sucede que en realidad se está ante una enfermedad natural que no necesita ningún exorcismo. Desafortunadamente existen muchas enfermedades para las cuales no se ha encontrado todavía una cura. Hace tiempo, cuando yo era un niño, una de las causas principales por las que morían las personas, en especial los ancianos, era la bronconeumonía, y hoy en día nadie muere por esa enfermedad, porque ya existen los remedios para curarla. En la actualidad, una de las causas principales de muerte es el cáncer, pero existen también otras causas de sufrimiento, para las cuales no se ha encontrado ningún remedio. Exorcicé aquí en Roma a una muchacha de 17 años que ya había estado hospitalizada en las principales clínicas de Europa, pero que no había obtenido ningún resultado positivo ni ningún efecto benéfico. Necesitaba exorcismos. Uno de los motivos de mayor sospecha de posesión es la reacción ante lo sagrado, las reacciones a las bendiciones. Por ejemplo, hay personas que siempre han ido a misa y siempre han entrado a la iglesia y de repente ya no pueden poner el pie allí, porque se desmayan, se sienten mal, o de la misma manera, hay personas que siempre han sido buenos muchachos y que siempre han orado en casa o en la iglesia y que de repente desarrollan una aversión tal por lo sagrado que llegan a romper las imágenes sagradas que tienen en su casa o a echarlas por tierra o a botarlas por la ventana. La reacción ante lo sagrado es uno de los signos más significativos. Quien padece de disturbios maléficos reacciona de manera diferente a como lo hace quien sufre de enfermedades psíquicas. Pero hay casos en los que llegar al diagnóstico es difícil. Por eso, es útil que en ciertos casos el exorcista cuente con la ayuda de un psiquiatra, porque el exorcista ve síntomas particulares que dan la impresión de la presencia de un maleficio, mientras que el psiquiatra ve síntomas que dan la impresión o la certeza de que existe un mal psíquico. Algunas veces los casos son más difíciles de lo que parecen.
Puede suceder que una persona esté afectada al mismo tiempo de males maléficos y de males psíquicos, y en estos casos se necesita de los cuidados tanto del médico como del exorcista. Si es necesaria la ayuda de un psiquiatra, el exorcista debe buscar un psiquiatra que sea creyente, uno que sepa que el exorcismo y los maleficios son reales. Porque un médico que sea escéptico nunca va a poder prestarnos su ayuda. Un día tuve un debate con uno de los psiquiatras más famosos de Italia, de Verona, que a menudo es entrevistado en los diferentes canales de televisión. El debate se transmitió en un programa de radio. Él no cree en lo más mínimo en la posibilidad de los maleficios. Entonces yo le hice una pregunta. Una persona, y esto es algo que encontramos los exorcistas casi todos los días, va a donde los médicos y es tratada por años y no obtiene ningún resultado. Entonces va a donde el exorcista y después de una serie de exorcismos se cura. ¿Cómo explica usted este caso? El psiquiatra me respondió: creo que esta persona, para curarse, necesitaba de un shock que le podía ser procurado solamente por los exorcismos. Esa fue una respuesta verdaderamente tonta. En todo caso, una de las diferencias entre los males maléficos y los males psíquicos consiste en el hecho de que los primeros son intermitentes y los segundos son duraderos. Por ejemplo, supe del caso de un empleado que de vez en cuando le venían disturbios que lo llevaban a llorar y a escupir, es decir, sin querer, hacia las cosas que lo hacían sentirse avergonzado. Cuando se daba cuenta de que estaba siendo atacado por una de estas perturbaciones, se encerraba en el baño. Ahí hacía gestos, pegaba un grito, escupía, y luego, cuando se sentía de nuevo bien, salía y volvía a la oficina, y entonces nadie se percataba de nada. Esto demuestra precisamente que las enfermedades psíquicas son permanentes, mientras que los disturbios maléficos la mayoría de las veces tienen momentos en los que el demonio ataca y otros en los que no lo hace. Por lo tanto, no tienen continuidad. Para liberarse de tales molestias se necesita conocer más a Jesús, tratar de hacer su voluntad, acudir más a la oración, y todo esto ayuda a que estos problemas se aligeren, es decir, disminuyan en su fuerza y ocurran con mucha menos frecuencia. En lo referente a la reacción al exorcismo se encuentran diferencias entre caso, y señalo los dos casos extremos frente a los cuales uno se puede encontrar. Hay personas que tienen reacciones sumamente violentas y se enfadan y gritan y escupen y hasta llegan a vomitar objetos que se materializan en el instante en el que salen de su boca, como clavos, cuchillas de afeitar, juguetes de plástico, etc. Existen en cambio personas, y este es el otro caso extremo, que aun llevando en sí la presencia del demonio son completamente mudas, completamente pasivas y no tienen ninguna reacción. En estos casos, hacer un diagnóstico es sumamente difícil. Yo he tenido dos de estos casos y uno fue diagnosticado por el padre Cándido, quien me dijo: no se asombre usted si durante el exorcismo esta persona no tiene ninguna reacción. La presencia del demonio está ahí. Luego esta persona fue liberada por un famoso exorcista, toscano, el padre Fantoni. Me causó admiración y le pregunté: Padre Cándido, ¿por qué usted no pudo liberar a esta persona que trató durante tanto tiempo, y este padre toscano, con solo unas cuantas intervenciones, sí lo logró? Y el padre Cándido me respondió: ¿qué quieres que haga, hijo mío? Existe el que siembra y el que recoge. Todo depende de la voluntad de Dios, porque aquí la voluntad humana no tiene en realidad ningún poder. Siempre que viene alguien a mí y empiezo a hacer el exorcismo, me siento como si fuera nadie. Y cuando se lo confieso a las personas, ellas se asombran y dicen: pero no, usted es un exorcista famoso. Entonces yo respondo: miren lo que dice el Evangelio, separados de mí, nada pueden hacer. Juan 15:5. Eso significa que yo no puedo hacer nada. Por lo demás, Jesús dice que cuando uno ha cumplido con su deber, es preciso decir: no somos más que unos pobres siervos. Lucas 17:10. Eso es lo que yo soy, un pobre siervo, bueno para nada. Luego,
Si el Señor se digna intervenir y hacer que el exorcismo que realizo sea eficaz, hay que darle las gracias al Señor y agradecerle a Él y solo a Él. Cuando se hace un exorcismo es posible también equivocarse en el diagnóstico. Sin embargo, aun en caso de que uno se equivoque, lo que les puedo asegurar es que una persona no sufre daño alguno por el hecho de que haya asistido a una larga serie de exorcismos. Aunque luego nos demos cuenta de que no había ninguna presencia maléfica, los exorcismos no le hacen ningún daño a la persona. Lamentablemente no sucede lo mismo en el campo médico, donde con frecuencia ocurre que los médicos que sí se equivocan al formular las medicinas o los tratamientos, en esos casos, esas personas sí sienten que han sufrido un daño. Por lo demás, los exorcismos son oraciones, y éstas, como bien saben, no pueden nunca causar daño. Una oración solo puede ser beneficiosa y puede obtener una gracia, y puede no obtenerla también, pero no causa en ningún caso ningún daño y por lo tanto los exorcismos tampoco pueden causar daños. No siempre se logra descubrir las causas de un mal maléfico. En muchos ambientes se ha difundido la convicción de que es posible sufrir el efecto de maldiciones que se prolongan durante muchas generaciones. Quienes aceptan esta teoría citan algunos textos bíblicos, como por ejemplo el Éxodo 34:7, que sostiene que es posible que uno reciba un mal por vía generacional, es decir, que sufra las consecuencias del pecado cometido por el padre, el abuelo, el bisabuelo, y en cambio en otros textos bíblicos, como por ejemplo Ezequiel y Jeremías, se dice claramente que cada quien paga por sus propias deudas. Los hijos no pagan por las culpas de sus padres, ni estos tampoco pagan por las culpas de sus hijos. Cuando Dios nos juzgue, nos va a juzgar uno por uno, y cada uno según sus obras, cada uno según su comportamiento. Por tanto, es muy poco probable que las causas de los maleficios provengan del llamado árbol genealógico, que se convirtió en un tema de moda en estos últimos años, después de que el psiquiatra inglés Kenneth McAuliffe publicó un libro titulado Hasta las raíces, en el cual sostiene que las causas de los maleficios dependen precisamente de motivos generacionales. Este tema se tratará de nuevo en el capítulo Los dones de Satanás y los maleficios, que se encuentra en la página 252. Eso se los leo porque está entre paréntesis, pero ustedes lo van a escuchar, así que atentos, porque como saben, hay muchas personas que tienen muchas dudas de este tipo, y los sacerdotes comunes no les dicen nada. Yo estudié para ser sacerdote y he asistido a exorcismos, y aunque no lo crean, queridos escuchantes, el demonio a mí se me ha aparecido 4 veces. A mí no me cuentan. Yo hice un dicho que dice, nada como ver al diablo para creer en Dios. A mí no me interesa si ustedes creen o no creen. Esto yo se los doy para su mayor bien, y el único que se glorifica es Dios. Y los únicos que se ayudan creyendo son ustedes. Vamos a continuar con la lectura y denlo a conocer para el bien de ustedes y de los demás. Debemos tener cuidado de considerarlo, pues, como el origen de estos problemas. Esto no significa que no puedan existir en absoluto influencias generacionales, porque yo mismo he tenido casos en los que he encontrado tales influencias. Por ejemplo, recuerdo el caso de un muchacho que comenzó a tener problemas después de que su padre se ahorcó. Su abuelo tenía como ocupación la magia. Pertenecía a sectas satánicas. Hacía hechicerías, es decir, que se dedicaba al ocultismo. Esto puede influir también en la casa y en el ambiente. No existe ningún exorcista que no haya tenido la ocasión de hacerle al menos un exorcismo a una casa en la que se sentían ruidos extraños, o se estallaban las bombillas, o se prendían o se apagaban las televisiones o las luces sin que nadie las tocara, o en las que se sentían golpes o portazos. Recuerdo el caso de una persona que tenía un chalet. Las casas vecinas estaban a una distancia bastante considerable. Tenía el dormitorio bajo el techo, pero por la noche sentía golpes durísimos y tuvimos que exorcizar la casa. Entendámonos, es probable que existan casos en los que se encuentra con facilidad que los problemas tienen un origen natural. Es famoso el episodio que le sucedió a don Bosco. Fue a una casa en la que las personas se lamentaban por el hecho de que todas las noches se escuchaban ruidos sobre el techo y no se atrevían a ir a ver. Así que don Bosco fue a mirar y se encontró con un gato.
Los ruidos eran provocados por el felino. No dependían de maleficios, dependían sencillamente de causa natural. Algunas veces me han preguntado si puede haber personas más propensas que otras a recibir maleficios o incluso a ser poseídas por el demonio, como por ejemplo personas que tienen un sistema nervioso más frágil y que por tanto son más vulnerables. Siempre he respondido que no, porque estos males no actúan como los males que resuelve la medicina. En la medicina es posible que una persona que tenga un sistema nervioso frágil sea más propensa a ciertas enfermedades y las pueda contraer con mayor facilidad, pero aquí las cosas son muy diferentes. Aquí el sistema nervioso no tiene nada que ver. Una persona no puede sufrir males de carácter maléfico o imposiciones diabólicas a causa de su fragilidad neurológica. Se puede tener un sistema nervioso de hierro y sin embargo estar sujeto a males de carácter maléfico. Para llegar a la liberación se necesita la plena colaboración de la persona afectada. Su colaboración consiste en que ella vuelva a Dios y en que organice su vida según la ley de Dios. La colaboración de los familiares, de los amigos y de los grupos de oración, por su parte, consiste en que oren por su liberación. Es muy importante que haya un grupo de personas que ore por la liberación de quien tenga un problema de naturaleza maléfica. Esa es la razón por la cual aprecio tanto a la renovación carismática, donde en grupo se elevan las plegarias de sanación y liberación y se obtienen resultados, y teniendo en cuenta la actual escasez de exorcistas, puedo decir que soy aún más favorable a estos grupos carismáticos. La pasividad de la persona puede ser un obstáculo para su liberación. Algunos vienen a mí para pedirme que los libere del demonio, suponiendo que el origen del mal sea el demonio. Y si he podido comprobar que es efectivamente así un caso de posesión, entonces yo les respondo, eres tú quien te liberas. Yo te ayudo, te apoyo, rezo por ti oraciones especiales, los exorcismos para ser precisos, pero eres tú quien te liberas. Por tanto, ante todo, se necesita tu oración. ¿Cuántas personas ha llevado a la misa diaria y a que se confiesen al menos una vez a la semana? La confesión es un sacramento sumamente fuerte. Les decía que tenían que recitar el rosario todos los días, una vez curados. Y les recomendaba, cuando ya estaban curados, deben continuar con el mismo ritmo de oración, porque cuando el demonio sale de una persona, siempre trata de volver. Y si esa persona entonces abandona la oración, o peor aún cae en un estado de pecado que se haga habitual, entonces el demonio regresa. Puede suceder en efecto lo que leemos en el Evangelio. El demonio que ha salido de una persona vaga por el mundo y al no encontrar un lugar en el cual descansar, entonces toma con él 7 demonios peores que él y vuelve a aquella persona. Y la condición de ésta llega entonces a ser peor que antes. Esto está en Mateo 12:45. Se necesita mucha voluntad, mucho esfuerzo y acudir, tal como lo afirma la Iglesia, a los medios de la gracia y no rebajarse a ningún trato con el pecado. Repito, la confesión ha de ser al menos semanal. Porque el Señor siempre está listo para perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de ir a confesarnos. No es el Señor quien se cansa de perdonarnos. Él siempre nos espera con los brazos abiertos. En algunas circunstancias se puede también pedir ayuda a distancia. Yo hago muchos exorcismos por teléfono a personas que ya conocí antes y en las cuales he encontrado la presencia del demonio o la presencia de un trastorno maléfico. Por teléfono yo obtengo casi los mismos efectos que cuando la persona está presente. Por ejemplo, también por teléfono dialogo con el demonio. Existen medios que todavía no han sido conocidos suficientemente y que pueden ser empleados para buenos fines. Como ya lo hemos dicho antes, a menudo buscar y encontrar a un exorcista es muy difícil. Varias veces he hablado sobre un caso que nunca olvido. Fui invitado a un programa de televisión y ahí se encontraba una pareja de cónyuges. La esposa habló en primer lugar y expresó su alegría por haber sido liberada de la posesión diabólica y luego habló el marido. Sí, estamos muy agradecidos con quien la liberó. Estábamos en conexión con otros 2 exorcistas, uno de Pordenone y el otro de Palermo, el padre Mateo Lagrua.
El Señor, para la liberación, se sirvió del exorcista de Pordenone. Pero, decía el hombre, se necesitaron 10 años para encontrar un obispo que se encargara a un exorcista para que exorcizara a mi esposa. 10 años durante los cuales acudieron a sacerdotes y obispos y siempre vieron cómo les cerraban las puertas en la cara. Busquen un psiquiatra, les decían. Lamentablemente, yo también conozco a varios obispos que no creen en los maleficios causados por el demonio y que exclusivamente mandan a donde los psiquiatras a esas personas que se dirigen a ellos buscando ayuda. Y he ahí por qué faltan tantos exorcistas. En otras naciones las condiciones son aún peores que en Italia, en Alemania, o en Francia, o en Austria, o en España, o en Portugal, o en Suiza. No hay exorcistas. Cuando digo que no hay exorcistas, quiero decir que puede haber uno o dos ocultos y que no son conocidos. Mientras tanto, la gente va de una diócesis a otra oyendo la misma respuesta. Aquí no hay exorcistas. Es aquí cuando la gente piensa en la posibilidad de ir a Roma a recibir un exorcismo y liberarse. Hasta de Vietnam yo recibí una llamada telefónica de una persona que quería venir a Roma para recibir de mí un exorcismo, creyendo que con un exorcismo bastaría para regresar a casa curada. Para sanar y liberarse son necesarios muchos exorcismos. No sé a dónde enviar a las personas que viven en países lejanos y que no logran encontrar a un exorcista. Siempre les digo que busquen ayuda en los grupos carismáticos. La negligencia que existe por parte del clero católico respecto a estos problemas es increíble. En Italia hay muchas diócesis que no tienen exorcistas y otras cuentan con un número absolutamente insuficiente. Les agradezco su escucha y los bendigo. Alabado sea Jesucristo. Preguntas y respuestas. Primera radio escucha. Gracias, Padre Amort, por todos sus consejos. Yo ya he hablado con usted algunas veces por teléfono. Ahora quiero hacerle otra pregunta. A mí me hicieron un maleficio hace muchos años y mi vida cambió. He tenido muchos problemas de salud, pero los doctores no pueden descubrir cuál es mi enfermedad. Siempre me sentía mal cuando estaba en mi ciudad y luego iba a los controles y los trastornos desaparecían. Por eso los médicos pensaban que yo sufría de alucinaciones. Hasta que comencé a recitar mis oraciones y a tratar de conocer a Jesús, a hacer poco a poco su voluntad, porque yo no vivía en un estado de gracia. Progresivamente me fui alejando de lo que podía ser malo para mí. Comencé a acercarme a la confesión y a participar en la misa diaria y a rezar el rosario con un grupo de oración, y he tratado de conocer a Jesús también a través de Radio María. Ahora no me encuentro muy bien, aunque sí me he recuperado un poco. Mi pregunta es esta. Creo que algunas personas que quieren hacerme el mal a mí y a toda mi familia siguen con los maleficios sirviéndose de objetos míos. Me pregunto si también la familia puede resultar afectada en estos casos. Respuesta del Padre Amort. Usted me ha planteado 3 cuestiones que exigen respuestas porque son muy comunes. La primera respuesta que quisiera darle es esta. Es verdad que algunas veces ciertos trastornos están ligados a un lugar. Supongamos que usted entra a una casa que ha sido objeto de un maleficio y que ha recibido maleficios o maldiciones. En esa casa usted se siente mal y se siente perturbada. Usted en ese caso decide alejarse. Tal vez se vaya en peregrinación a Lourdes, o a vacacionar, o a vivir a donde una amiga por algún tiempo, y descubre que estos trastornos desaparecieron. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Hay que bendecir la casa. Se necesita exorcizarla. Digamos también que en ciertos casos, exorcizar las casas y lograr liberarlas es verdaderamente difícil, por lo cual, algunas veces les he tenido que decir a las personas que cambien de casa, aun con todas las molestias que esto conlleva para ellos. Es posible que haya males ligados a un ambiente. Naturalmente, la mayor parte de las veces se busca exorcizar la casa, hacer celebrar la misa allí, y se aconseja emplear mucho el agua bendita y el agua exorcizada, y por lo común se logra que cesen estos problemas. Ahora le pregunto directamente, si usted va a otra ciudad y a otra casa, ¿tiene los mismos disturbios?
Y se lo pregunto porque puede suceder que se atribuya la culpa a la casa y que esto le obligue a mudarse. En esa nueva casa puede suceder que al principio se encuentre usted bien, por lo cual cree que los disturbios estaban ligados precisamente a la casa anterior, pero otra vez vuelven los mismos problemas. En tal caso quiere decir que los disturbios no están ligados a la casa, sino a la persona. Se debe por tanto exorcizar a la persona y se necesita que ore, etc. Es decir, para que la persona sea liberada, se debe hacer todo lo que hemos dicho. Lo que yo siempre digo en lo principal es oración, ayuno, caridad y penitencia. Hay además otra cosa que usted ha dicho y que es muy importante. Conocer a Jesús y hacer su voluntad y aumentar el ritmo de la oración y frecuentar la misa y recitar el Santo Rosario y participar en los grupos de oración. Con todo y esto, algunas veces no se llega a la liberación total, pero ciertamente se obtiene un alivio. Los disturbios disminuyen tanto en frecuencia como en intensidad. Llegamos a la tercera pregunta. ¿Es posible que también toda una familia resulte afectada por un mal de carácter maléfico? Desafortunadamente debo responder que sí. Pero no es la regla. Por lo general el afectado es un miembro de la familia, pero hay casos en los que como consecuencia de un maleficio, toda la familia resulta afectada. Hacer un maleficio significa hacer el mal a través del demonio. El maleficio se puede realizar de muchas maneras y puede hacerse también un maleficio contra toda una familia. En este caso es necesario que toda la familia se empeñe en llevar a cabo todos los métodos de liberación de los que acabamos de hablar, vale decir, intensificar las oraciones, intensificar las bendiciones a la casa. En efecto, si una familia resulta afectada, casi siempre el mal tiene efectos sobre la casa, por lo tanto hacerla bendecir muchas veces y bendecir a las personas. Conozco a muchas personas que todas las noches antes de acostarse se santiguan con agua bendita. Se pueden emplear muchos métodos o hacer celebrar una misa en la casa o una misa en familia o hacer que todos los miembros de la familia reciban oraciones de liberación y de sanación o, si el caso lo requiere, someter a toda la familia a los exorcismos. He tenido varios casos en los que una familia completa necesitaba ser exorcizada. Sucede con más frecuencia que solo el esposo y la esposa tengan la necesidad de esto, pero también he visto casos en los que todos los miembros de la familia necesitaban exorcismos. Segunda radio escucha. Yo quisiera contarle mi experiencia y desearía animar a la señora que acaba de hablar diciéndole que recibí un milagro de la divina misericordia. Estuve 6 años recibiendo exorcismos y todos me decían que yo estaba loca, incluso mis familiares, sobre todo ellos, y he continuado con fuerza de voluntad solicitando la liberación. Seguí con mis oraciones y, gracias a Dios, he sido liberada. Lamentablemente, en ese tiempo me separé. El maleficio me lo había hecho una muchacha, según me dijeron, por medio de un rito vudú. Las primeras veces que me hacían exorcismos no sucedía nada, pero gracias a Dios fui en peregrinación a Medjugorje, y allí Nuestra Señora me concedió la gracia porque en ese sitio tuvieron lugar las primeras manifestaciones. Cuando yo regresé a casa, fui a donde el padre Paolino, un exorcista que estaba en Giulianova, Teramo. Llorando desesperada, como no me sucedía desde hacía 2 años. Empecé a ayunar a pan y agua, como lo pidió María en Medjugorje. Se necesitaron 6 meses, pero luego me di cuenta de que estaba liberada. Mientras todo esto pasaba, mi ex marido había ido a donde un mago, y es decir, que había fortalecido aún más la negatividad. Gracias a Dios, el año pasado, recibí la declaración de la nulidad del matrimonio por parte de la Sagrada Rota. Ahora rezo por mi marido. Es alcohólico, pero se está recuperando. No hay duda de que la gracia de Dios es ilimitada. Solo quería presentar mi testimonio. Yo siempre digo, el Señor se sirve también de estas cosas. Las permite para que nosotros nos acerquemos a Él. Respuesta del Padre Amort. Se lo agradezco, su testimonio es valioso. He de decirlo de inmediato. Casi nunca se obtiene una liberación al final de un exorcismo, sino que es todo lo contrario. La primera vez que fui a donde el padre Cándido, él me dijo,
No espere usted que va a asistir a una liberación. Esta se obtiene progresivamente. La liberación puede tener lugar en un santuario mariano, con un grupo de oración, cuando se está en la cocina, o es decir, cuando se está en casa, realizando las cotidianas labores. Casi nunca la liberación ocurre al final de un exorcismo, sino más bien cuando el Señor dice, basta. Y lo puede decir en cualquier momento. La segunda cosa que usted ha dicho, y me siento en la obligación de enfatizar, es esta. Hay a menudo personas que tienen trastornos maléficos pero no se dan cuenta porque el demonio hace todo lo posible para permanecer escondido, porque si es descubierto, va a ser desalojado. Existen, por ejemplo, algunas personas que de vez en cuando sienten molestias, pero estas no son lo suficientemente fuertes como para pensar que pueda ser algo maléfico. Y puede suceder que estas personas, al ir a un curso de ejercicios espirituales, o al peregrinar a un santuario mariano, o al participar en alguna de aquellas manifestaciones que son organizadas por las asociaciones religiosas, y hay muchos grupos valiosos que son la salvación para nosotros, o a una reunión espiritual de 3 días, experimenten manifestaciones extraordinarias, maléficas, que antes no se habían manifestado. Tenemos que suponer que fueron causadas por las oraciones de esos 3 días? No. Sucede que el demonio, que estaba escondido durante esos 3 días de oración, no ha tenido ya la fuerza de permanecer oculto, y entonces ha sido obligado a manifestarse. Entonces la persona empieza a acudir al sacerdote, a los exorcismos y a los diversos medios para llegar a la liberación. Digo esto porque algunas veces se puede pensar, fui a Medjugorje cuando estaba bien, fui a Lourdes, fui a Fátima y estaba bien, pero regresé con males. Cuando pasa esto, significa que los males ya existían y que allí solo se manifestaron para darle a la persona interesada la posibilidad de reconocerlos y curarlos. Una última cosa que quiero subrayar de sus palabras: su comportamiento con relación a su ex esposo. Hace usted muy bien en orar por él, y es muy importante perdonar. La causa más común de las posesiones maléficas y de los males maléficos es el maleficio, recibir el mal de una persona que se sirvió de la ayuda del demonio. Algunas veces se sabe quién es, pero con frecuencia no se sabe. De todas maneras es muy importante para la sanación propia y la de los demás perdonar a quienes nos hayan hecho el mal y perdonar de corazón y pedirle al Señor: Señor, te pido que perdones a quien me haya hecho el mal. Yo lo perdono. Perdónalo tú también. El perdón es sumamente eficaz. Si se guarda odio o rencor contra esa persona de la cual se piensa que se ha recibido el maleficio, se le está poniendo una barrera a la liberación. Es fundamental perdonar. Lo decimos también en el Padre Nuestro: perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si perdonamos, seremos perdonados. El perdón, pues, es muy importante, aunque sea genérico, porque precisamente a menudo no sabemos quién nos pudo haber hecho el maleficio. Sin embargo, es importante decir a cualquiera que me haya hecho el maleficio: Señor, yo lo perdono de corazón y te pido que también tú lo perdones. Tercer radio escucha. Gracias, Padre Amort, por todas las aclaraciones que nos ofrece. Las personas como nosotras, lamentablemente afectadas por los maleficios, las necesitamos. Yo quisiera decir lo siguiente. Usted estaba hablando del perdón. A mí a veces me cuesta conceder el perdón, porque los maleficios siempre se renuevan, y porque pienso que estos son la causa del gran sufrimiento que padece mi familia. Es verdad lo que usted acaba de decir. Algunas veces los miembros de la familia resultan afectados. Yo lo confirmo. Sin embargo, digo, Jesús hace que las personas que nos hacen el mal dejen de hacerlo. Yo los perdono de todo corazón, pero tú haz que abandonen lo que hacen. Luego, cuando estamos mal, cuando vuelven ciertas manifestaciones, me cuesta mucho perdonar. Lo segundo que quería preguntar es lo siguiente.
¿El exorcismo del Papa León XIII lo puedo hacer yo o debe hacerlo exclusivamente un sacerdote? Porque el grupo de oración al que pertenezco me dijo que nosotros podemos hacer este exorcismo, pero otras personas me han dicho que eso no es así, que solo un sacerdote lo puede hacer. Respuesta del Padre Amort. Son dos preguntas interesantes. La primera es perdonar a quien sigue renovando el maleficio contra nosotros. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo se hace? Recuerdo que cuando iba a donde el padre Cándido encontraba allí a una persona que él había estado exorcizando desde hacía 10 años, una persona que aún no se había liberado por completo, después de que por tantos años también yo la había estado exorcizando. Cuando salía del exorcismo en los días siguientes, decía que se daba cuenta claramente de que se sentía mejor, y estaba muy contenta por eso. Luego, de repente regresaban los problemas y entonces volvía a nosotros, y nos parecía que otra vez volvíamos a comenzar desde el principio. Entonces yo decía, Padre Cándido, aquí estamos jugando al juego de la soga. Nosotros tiramos de una parte, y quien hace el maleficio tira de la otra. ¿Y quién vence? Y el padre Cándido decía, venceremos nosotros. Porque aunque desafortunadamente es cierto que existen personas que renuevan los maleficios, cada vez que los renuevan, el efecto disminuye. Podrán renovar el maleficio hasta cuando ellos quieran, pero va a llegar el momento en que el maleficio ya no va a tener ninguna influencia. Por lo tanto, así cueste perdonar al que renueva los maleficios, sigamos perdonando siempre, con la certeza de que el Señor actuará de tal manera que el maleficio obtendrá un efecto progresivamente menor hasta cuando llegue a no tener efecto alguno. De todos modos, hay que renovar el perdón. No nos cansemos nunca de perdonar, porque el perdón tiene un efecto también sobre la conversión de los pecadores y sobre los sacerdotes y sobre las misiones. Como todos los sufrimientos, como todas las buenas obras, igualmente el perdón tiene un gran efecto benéfico para toda la sociedad. En cuanto a la segunda pregunta, muchas veces he tenido que resolver dudas concernientes al exorcismo del Papa León XIII. El Papa lo recomendaba mucho, pero luego fue promulgada la disposición eclesiástica que declaraba que solo los sacerdotes podían hacerlo y que para que los sacerdotes no exorcistas pudieran hacerlo, debían pedirle permiso al obispo. Piensen en la diferencia. El Papa recomendaba hacerlo con frecuencia, y él mismo lo hacía continuamente. Su secretario decía que muchas veces en la Basílica de San Pedro él repetía dicho exorcismo. Después, en cambio, se llegó al punto de prohibirlo. ¿Cuál es la situación ahora? La Iglesia evoluciona. El gran exorcismo del Papa León XIII, escrito en latín, solo lo pueden hacer los sacerdotes, pero a todos les está permitido hacer de manera privada el que está en italiano. Así lleve el título de Exorcismo del Papa León XIII. En lo que representa a la oración a San Miguel Arcángel de León XIII, puede ser recitada ya sea en grupo o individualmente. La disposición se refiere, por tanto, al exorcismo oficial, es decir, al que está en latín, en el cual hay una orden directa al demonio que sólo un exorcista puede dar. Con el mandato de su ministerio, la traducción en italiano es diferente. Además, Juan Pablo II pidió que las personas recitaran a menudo la traducción de la oración a San Miguel. Diversos libros, que cualquiera puede comprar, se refieren a su declaración. Juan Pablo II, en el Regina Coeli del 24 de abril de 1994, recomendaba a los fieles que recitaran la oración del Papa León XIII, por lo cual cualquiera puede y debe hacerlo, tanto en grupo como individualmente. A continuación, la rezaré para que no se presten a confusiones. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Cuarto radio escucha.
Quisiera empezar citando un versículo de la famosa carta de San Pablo que dice: Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados y contra las potestades y contra las dominaciones de este mundo tenebroso y contra los espíritus del mal que están en el aire. Efesios 6:12. En efecto, hoy se vive en un mundo de tinieblas. He aquí mi testimonio. Cuando oro todas las mañanas, me siento de inmediato bien, experimento una gran paz y alegría, a pesar de los problemas que hay en el mundo. Siento un gozo profundo que experimento gracias a Jesús, una frescura en los ojos, justo como si renaciera todas las mañanas. Quisiera hacerle una pregunta. Soy muy devoto de San Miguel Arcángel y frecuento lugares como el estadio y el bar. Lugares llenos de cosas negativas, donde siempre se escuchan blasfemias, de las cuales me encuentro rodeado y veo cosas negras en el aire. Yo no tengo miedo porque no me afectan, y oro mucho. Sin embargo, veo estas cosas y siento consternación. Me alejo un poco. Otra experiencia que alguna vez tuve fue esta. Mientras se hablaba de San Miguel Arcángel, de una estampa de este santo, que es el ángel, salió una llamita. Pues bien, yo quisiera que usted me explicara por qué sucedió esto. ¿Podría explicármelo? Respuesta del Padre Amort. Ha hecho bien en recordar esa frase de San Pablo. Nuestra lucha no es contra la naturaleza humana, sino contra los demonios y contra Satanás. Nuestra lucha es sobre todo contra ellos, pues se sirven de las cosas humanas y de las circunstancias en las que nos encontramos para afectarnos y para alejarnos de Dios. Satanás, por ejemplo, se sirve a menudo de la televisión y del Internet, y cuando se vale de ellas, él incita al mal y anima a la gente a mirar, entre otras cosas, obscenidades, pornografía, etc. Sabemos, sin embargo, que nunca vamos a ser tentados más allá de nuestras fuerzas, y por tanto debemos luchar contra Satanás, invocando a San Miguel y a la Santísima Virgen y a los santos. Es muy bello comenzar el día con una fuerte oración matutina, así muchas cosas en nuestra vida encuentran orden. También quisiera decirle algo sobre un tema al cual solo usted ha hecho referencia. Quisiera insistir, porque son muchas las personas a las que se les aparecen figuras o cosas negras o sombras obscuras, sobre todo por la noche, y que tal vez se sienten inmovilizadas en la cama debido a algo, como una fuerza. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Para que estas cosas desaparezcan, basta la oración, invocar a Jesús y a María. No pueden resistir a la oración. No tenga miedo. A menudo no se ora cuando suceden estos hechos, porque las personas se sienten tan sugestionadas y atemorizadas que ni siquiera se les ocurre orar. Si no logra hablar, trate de orar mentalmente, trate de decir Ave María o María. Ore así, aunque sea mentalmente, y ya verá que estas cosas desaparecerán. No cabe la menor duda, San Miguel Arcángel nos ayuda. Es el jefe del ejército celestial, es el jefe de los ángeles del paraíso y es el príncipe de los ángeles, por lo cual invocar a San Miguel Arcángel es y será siempre muy útil. Todos los que conocieron al Padre Pío recuerdan la gran devoción que él tenía a San Miguel Arcángel. A media hora, por carretera de su convento, está esa famosa gruta natural dedicada a San Miguel Arcángel. Cuando alguien vaya en peregrinación a donde el Padre Pío, sería bueno que también aprovechara para ir a la gruta de San Miguel Arcángel en Puglia para pedirle su ayuda. Quinta Radio Escucha. Hace algún tiempo que no logro entender qué le sucede a mi hijo. Me está causando mucho mal porque no está con Dios. Me he dirigido a algunos sacerdotes, pero no creen que él tenga influencias diabólicas y me dicen, llévelo a donde un doctor. Pero yo creo que él necesita un exorcista. Ya no sé qué hacer. Al escuchar lo que usted dice, estoy convencida de que él tiene los problemas de los que usted habla. ¿Qué me aconseja hacer? Ahora está contra mí, bajo todos los puntos de vista, y no sé cómo acercármele porque ya ni siquiera me habla. El Padre Amort, su respuesta. Lamentablemente muchas madres se encuentran en su misma situación. De inmediato le digo que es importante que las madres se acostumbren a orar con sus hijos desde niños y que lo sigan haciendo también cuando estos sean adultos. Si las familias oran y oraran unidas, y si siguieran orando juntos, estas cosas jamás sucederían. Si actuaran así,
cuando el niño creciera, no pensaría que la oración es solo para los niños, y ahora que soy grande ya no tengo que orar. Ve en efecto que su madre y su padre oran juntos y oran con él. La oración en familia es de gran importancia, y es un daño gravísimo haber perdido esta costumbre. Antiguamente, cuando uno llegaba a los pueblos en ciertas horas de la tarde, se escuchaba que salían de las ventanas las palabras del Ave María, porque la familia se reunía para rezar el Santo Rosario, pero después llegó la televisión, y ésta acabó con el rosario en familia, y de paso con el diálogo en familia, porque en la mayoría de los casos el televisor se encuentra en el mismo espacio en el que comen, y se lo deja prendido incluso cuando se está en la mesa. Ya no se habla. Y cuán importante es, en cambio, la oración en familia y orar juntos. Si a este muchacho le hubieran enseñado cuando era pequeño a orar, y se le hubiera inculcado el hacerlo al crecer, después ya mayor no hubiese caído en esta situación. A favor de usted debo añadir que la mayor parte de las veces es cierto aquel proverbio que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Llega el momento en que un joven, que tal vez antes iba siempre a misa y era acólito, lo abandona todo. ¿Por qué? Porque ha encontrado compañías que lo alejan y que lo disuaden. Es muy importante que un joven encuentre buenas compañías, por eso es que recomiendo los grupos que nombré antes, los grupos carismáticos, los grupos de comunión y liberación, los grupos de los focolares, los grupos del Padre Pío. A un joven no le basta la familia, necesita tener algo más ante sus ojos. Es muy importante que tenga estos buenos ejemplos de otros jóvenes y de jóvenes que oren y que se acerquen a los sacramentos. De lo contrario, él se alejará del buen camino de Dios. Y una vez que se ha alejado, como en el caso que usted me presenta, qué difícil es hacerlos volver a Dios y hacer que vuelvan a la oración. Yo recomiendo en los casos como el que usted me ha descrito, que busque algo que pueda ser atractivo para un joven, por ejemplo, una peregrinación a Lourdes, a Medjugorje o a Fátima. Las peregrinaciones se hacen en grupo. A mí no me gusta cuando, por ejemplo, una familia va a Loreto en automóvil. Claro que es algo bueno, pero no tiene esa fuerza que puede tener el peregrinar junto a los otros. Allí la persona se siente envuelta en la oración del grupo y se unen a ella. Recuerdo una de las primeras veces que fui a Medjugorje. Estábamos en un bonito autobús lleno. Había una pareja de esposos y el marido les decía a todos en voz alta, «Conste que yo vine aquí solo para acompañar a mi esposa, pero cuando estemos en Medjugorje, hagan ustedes lo que tengan que hacer, que yo me ocuparé de lo mío». Lo que quería decir este hombre era que no iba a entrar a la iglesia y que tampoco participaría en la oración. Pero después se encontró inmerso en este clima de oración. También en el viaje, en efecto, se oró intensamente, y se contó la historia de Medjugorje, y se relataron los episodios, y todo esto tuvo una influencia sobre él. En efecto, una vez en Medjugorje al hombre lo encontramos día y noche en la iglesia. El ejemplo de los peregrinos lo había transformado realmente. Veía a hombres como él, a mujeres como su esposa de su misma edad, que oraban con intensidad y sin avergonzarse. Y cambió de parecer y por fin entendió. Quisiera hablar sobre un episodio más. Recuerdo que un hombre me dijo en Lourdes. Lamentablemente también en Lourdes se ora en el recinto, pero fuera de este, muy poco. Y tenía toda la razón. Las primeras veces que iba a Lourdes, y de eso hace varios años, recuerdo que era normal encontrar personas que aún solas, al caminar por la calle, tenían el rosario en la mano y oraban. Era habitual, y me encontré una vez con un hombre que con su camándula en la mano me detuvo en la calle y me dijo, «Si usted supiera, padre, cuánto se asombraría la gente de mi pueblo si me viera con el rosario en la mano. Usted no tiene ni idea. Sería asombroso. Nadie pensaría que yo, en Lourdes, doy vueltas por la ciudad por las calles, con la camándula en la mano, recitando las Aves Marías». Y yo le recomendé, «Pues bien, cuando usted regrese a casa vuelva y porte el rosario en la mano, y las personas se sorprenderán. Se necesitan ejemplos, así como las malas compañías llevan al mal, del mismo modo las buenas compañías y los buenos ejemplos llevan al bien».
Ahora quisiera recomendarle a usted que encamine a su hijo hacia las buenas compañías. Si alguna vez conoció a algún sacerdote de su confianza, vuelva a buscarlo. Se lo recomiendo. Trate de convencer a su hijo para que vaya a alguna peregrinación a Fátima o a Medjugorje o a Lourdes. Dígale, si quiere, que le paga el viaje con un premio. Presénteselo como una excursión. Es importante, sin embargo, que no vaya solo, sino con un grupo de peregrinación. Esto podría ser el choque emocional que le hace falta a su hijo para volver a las prácticas cristianas. Y ahora, que Dios omnipotente los bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señores, hemos terminado el capítulo 6 del libro. Soy su lector, Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Les vuelvo a recordar, inscríbanse al canal de YouTube que está bajo mi nombre, Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Conozcan los diferentes podcasts que tengo para la misma función. Hay uno en Spotify, otro en Spreaker, otro en Google, otro en Apple, creo que otro en Deezer y en muchos lugares. La misma palabra del Señor, pero la centralización de todo lo que Dios me ha permitido crear para su gloria se encuentra en el canal de YouTube. Únanse a todo lo que quieran, den a conocer al Señor porque es lo más importante. Únanse a una membresía si lo desean, suscríbanse al canal y los que quieran y puedan. Ayuden también a través de un pequeño donativo si lo quieren. También pueden sugerir libros, se analizarán y una vez analizados veremos si los hacemos en audio para la mayor edificación de las personas y el conocimiento de Cristo. Pero lo más importante es eso, den a conocer esto para la gloria de Cristo. Aquí termina este capítulo. Los que estén escuchando por capítulo, busquen el siguiente. Y los que estén escuchando completo en los capítulos de 12 horas, si este capítulo no ha terminado, sigan escuchando. Voy a continuar con el siguiente. Dios los bendiga.